recordará, historia, la dividimos en dos ¿Me puedes ir un poquito más allá? Para acá. Ahí está bien, ahí está bien. En esta clase vamos a describir estos botones o hierbas gustativas. Y también constituyen como terminaciones para el dolor y sensibilidad táctil. Entonces, nosotros, igual, por estos botones gustativos, igualmente podemos percibir dolor. Igualmente, la sensibilidad táctil. Saber si un alimento, sobre todo con las papilas laterales, ¿no? Entonces ahí podemos describir la consistencia de ese alimento. También permite escoger la comida en función de deseos y sus necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada sustancia específica, otra de sus funciones. Entonces, las sustancias químicas de los alimentos van a excitar estos receptores gustativos. ¿Cuáles son esas sustancias químicas? Como vemos, tenemos el dulce, tenemos el ácido, el recto está como ácido. También tenemos el salado, el amargo y el umami. Este umami se ha incorporado no hace mucho. Dice que es el sabor más sabroso, eso significa umami, que está en japonés. ¿Ya? Entonces, como veremos, las papilas gustativas para el dulce se encuentran aquí, en la punta de la lengua, para los ácidos en las partes laterales, salado, en los bordes de la lengua, el amargo, en el tercio posterior, y el umami en todos los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, como vimos, hay sensaciones gustativas primarias. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos los ácidos, tenemos el limón. Entonces, ¿cómo se percibe esta sensación gustativa ácida? Se dice que está dado por los hidrogeniones. Estos alimentos se caracterizan por tener una alta concentración de hidrogeniones, y estos hidrogeniones serían lo que dan esta sensación de ácido. Por ejemplo, Guyton da el ejemplo de la leche. La leche en buen estado tiene un sabor agradable, dulce, pero cuando se fermenta por las bacterias se produce ácido láctico y el sabor se cambia. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de hidrogeniones en la leche. Entonces, nosotros lo vamos a percibir por los hidrogeniones que presentan estos alimentos. Luego tenemos el amargo. Entonces, aquí son sustancias orgánicas de cadena larga y además presentan nitrógeno. Otra característica entonces, ¿cuál fue? También aquí tenemos, por ejemplo, los alcaloides. Aquí el que fue estudiado fue la quinina. ¿Ya? Y de a partir de la quinina se estudiaron los demás conceptos: cafeína, estricnina, nicotina, todos estos tienen sabores amargos. ¿Ya? Sobre todo porque son sustancias orgánicas de cadena larga. ¿Ya? Entonces, todas estas nos van a dar, sobre todo, por ejemplo, aquí nombra las plantas venenosas. Todas las plantas venenosas tienen este sabor amargo. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo dulce. Por ejemplo, este dulce está dado por los azúcares, alcoholes, amidas, glicoles, cuerpos cetónicos, ésteres y algunos aminoácidos. Y, como vemos, son elementos químicos orgánicos. Si son, bueno, todos estos elementos químicos orgánicos nos va a dar el sabor dulce. Si son orgánicos, ¿qué característica tienen en su composición? Carbono.
Entonces, es por eso que tienen este sabor dulce. Lo salado, como ser la sal común de mesa, entonces esto está dado por las sales ionizadas, como ser el cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio es el que va a actuar sobre estos receptores y da el sabor salado. Pero por último tenemos al umami, que está dado esto por el 1-glutamato. ¿Qué alimentos tienen este 1-glutamato? Y estos alimentos son alterados químicamente con este 1-glutamato para darle mejor sabor y se venden más rápido. ¿Ah? Tiene tomate, glutamato. ¿Qué más? Los quesos sí, algunos quesos sí. Toda la comida chatarra tiene esto. ¿Ya? Entonces, los investigadores miraron que este glutamato era un sabor agradable. Entonces, las grandes industrias alimenticias han implementado ese glutamato a todos los alimentos que venden. ¿Ya? Entonces, porque le da un mejor sabor. ¿Ya? Y ahí es lo que le hace el umami. Ahora, el umbral molar gustativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué concentración molar vamos a llegar a excitar a los botones o yemas gustativas? Por ejemplo, el ácido. Mire, 0.0009 molar. Y aquí, que se ha utilizado para llegar a concentración molar, es el ácido clorhídrico. Entonces, con esto han hecho, han determinado que el umbral para los receptores para el ácido es de 0.009 molar. Por ejemplo, para el salado es 0.01 molar y lo han hecho mediante el cloruro de sodio. Para el dulce lo mismo, 0.01 molar. Ya han utilizado la sacarosa para llegar a este umbral gustativo. Ahora, les pregunto, ¿qué relación ustedes notan con este 0.0009 con el 001 del cloruro de sodio y la sacarosa? ¿Qué podrían decir? ¿Quién necesita menor concentración para excitar? ¿Cómo puede salado? Es lo mismo, salado y dulce. Salado dulce es lo mismo, sí. Pero comparado con el ácido, ¿quién necesita menos concentración? ¿El ácido o el dulce? ¿O el salado? ¿Ah? El ácido. Entonces, el ácido necesita menor concentración. Entonces, para excitar es una papila. Y por ejemplo, el amargo, mediante la quinina, como vemos, necesita mucha menos concentración. Es de 0.0008 moles. Menos concentración para excitar las dos receptores gustativos. Entonces, se ha hecho esta tabla a partir poner 6 ceros y el 8. ¿Cómo? Sí, o sea, con menor concentración se llega al umbral, eso quiere decir. Entonces, a partir de todos estos, se ha ido sacando el índice gustativo de las diferentes sustancias, de la quinina, de la sacarosa, el cloruro de sodio, han puesto 1 a todos y han ido comparando con los demás. A ver, por ejemplo,
sacarosa es de uno su índice gustativo, por ejemplo, de la sacarina es de 675. 675. ¿Quién tiene mayor índice gustativo? 675. ¿La sacarosa o la sacarina? No veo nada. La sacarosa, 1. No, aquí no estamos viendo el umbral, sino el índice gustativo. El índice, o sea, a partir de todo lo que se ha estudiado anteriormente, el umbral, el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, la sacarosa, tienen todos un índice de 1, porque son las sustancias que se han estudiado. Y a partir de esas se ha sacado un índice gustativo para todos los demás. Por eso le digo, la sacarosa tiene un índice de 1. En cambio, la fructosa tiene de 1.7, o sea, tiene un índice gustativo mayor. Eso se va a esta tabla. A ver, otra. Por ejemplo, la sacarosa tiene un índice de 1, la lactosa tiene un índice de 0.3, o sea, tiene un índice menor que la sacarosa. Entonces, solo esto lo recuerdo así para que más o menos ustedes se den cuenta de que estamos hablando. Ahora, ¿qué es la ceguera gustativa? Dice que es la incapacidad de reconocer el gusto de ciertas sustancias, sobre todo de ciertos tipos de compuestos del tipo tiourea. Entonces, cuando hablamos de este compuesto de la tiourea, estamos hablando de las sustancias amargas. Entonces, se ha creado la feniltiocarbamina, que no se encuentra en ningún tipo de alimento, sino para investigación. ¿Ya? Entonces, gracias a esta feniltiocarbamina, los investigadores han podido determinar qué personas presentan ceguera gustativa. Dice que entre 15 y 30% de las personas tienen la incapacidad de detectar sustancias amargas. Entonces se le aplica este feniltiocarbamina y ellos no pueden reconocer estas sustancias amargas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuando se habla de ceguera gustativa. Ahora tenemos la yema gustativa o botón gustativo, también creo que en histología está como botón o receptor gustativo. ¿Qué características tiene? Por ejemplo, esto es la lengua, como vemos, aquí está el epitelio de la lengua, de la cavidad oral. Entonces, aquí se encuentra esta yema gustativa que se caracteriza por tener microvellosidades y presenta las células gustativas que vemos, este de amarillo con su núcleo. Dice que el número de células gustativas es de 100. Ahora, en esta última edición, la cuarta edición, han determinado que el número de células gustativas es el número de 100. Antes se decía que era el número de 50. Y el tiempo de vida de estas células gustativas es más o menos de 3 semanas. Entonces, cuando se hace la apoptosis, estas células basales van reemplazando a estas células gustativas. ¿Ya? Luego vemos que se están conectando a una fibra nerviosa aferente. Esta fibra nerviosa aferente, entonces, se está conectando con estas células gustativas. Y es la que va a llevar la información hacia el nervio gustativo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se localizan estas yemas gustativas? Como vemos, hemos dividido en 2 tercios anteriores, donde tenemos, por ejemplo, en la parte anterior de la punta de la lengua, a las papilas filiformes y a las papilas fungiformes. ¿Ya? Entonces se encuentran estos 2 tercios anteriores.
de estas papilas son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos de las pungiformes, donde son muy diferentes a las papilas piriformes. Igualmente tenemos a las papilas circunvaladas, las cuales están formando la P lingual. También se conocen como papilas caliciformes. Y también las papilas foliadas. Estas papilas foliadas, sobre todo, tienen la función táctil de la lengua. ¿Ya? Entonces, ya sabemos dónde se van a localizar las papilas. ¿Dónde las foliadas dónde estaban? Las foliadas, aquí en las partes laterales y en la parte posterior de la lengua. Sobre todo dice que sirve, por ejemplo, cuando usted está chupando helado, para desgastar los alimentos, estas papilas foliadas. Es su principal característica. Aquí, por ejemplo, en esta imagen dice especificidad de las yemas gustativas para un estímulo gustativo primario. Por ejemplo, responde a uno de los 5 estímulos gustativos primarios. O sea, solo va a responder a uno, ya sea dulce, salado, amargo, ácido. Ya, solo responde a uno. Pero este estímulo, como vemos aquí, es pequeño. ¿Ya? Con este estímulo pequeño, y que sea solo a uno, se va a poder excitar a estas yemas gustativas. Pero igualmente puede responder a varios estímulos gustativos, primarios y secundarios. O sea que uno va a ser el primario y los demás van a ser secundarios. Como vemos, por eso hay varias flechas aquí. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Que cuando responde solo a uno, necesita menor concentración para excitar a estas yemas gustativas. En cambio aquí, cuando son varios, necesita mayor concentración. Y uno va a ser primario y los demás van a ser el secundario. Ahora, el potencial de receptor, o sea, cómo se va a producir la despolarización de estos receptores dependiendo del sabor. Por ejemplo, el salado llega a los receptores de esta yema gustativa, entonces, ¿qué va a pasar? En estos receptores va a producir la apertura de los canales de sodio. Entonces, el sodio va a ingresar dentro de la yema gustativa. Jesús, ¿qué pasa cuando el sodio ingresa dentro de la célula? ¿Sí? Entonces se va a producir la despolarización. Hay mayor cargas positivas intracelulares. Va a producir la apertura de los canales de calcio, como vemos aquí. Y entonces esta yema gustativa va a liberar el neurotransmisor y entonces va a producir un impulso nervioso, la cual va a ser transmitida a esa neurona sensorial aferente. ¿Ya? Entonces, esto para lo salado. Por si acaso, en Gaito no dice qué neurotransmisor. Porque todavía esto sigue, tanto en el gusto y el olfato, todo esto sigue en estudio. No se ha podido llegar a determinar. El ácido. Miren, para el ácido es muy diferente. Como sabemos, el ácido depende de los hidrógenos, ¿ya? De la concentración de hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos igualmente van a actuar sobre los receptores de los botones o yemas. Entonces, ingresa el hidrógeno y va a producir la despolarización de este receptor. Al producir la despolarización, abre los canales del calcio y igualmente se va a liberar el neurotransmisor para estimular a la neurona
aferente. Ahora, para el dulce y el umami, esto lo va a hacer mediante los azúcares, como dijimos, ¿no? Azúcares, alcoholes, gliceroles, etc. Entonces, estos igualmente van a actuar sobre los receptores de superficie, pero es diferente. Aquí van a actuar sobre un segundo mensajero. Entonces, mediante la proteína G, estos hacen que se cierren los canales de potasio. Entonces, igualmente se va a producir una despolarización y va a producir que se produzca el neurotransmisor, el cual va a excitar a la neurona presináptica. Igualmente para lo amargo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la quinina que va a actuar sobre los receptores de superficie y que van a producir, van a estimular un segundo mensajero, ¿ya? Entonces, este segundo mensajero va a ser el encargado de abrir los canales de calcio para que se libere el neurotransmisor. Entonces, resumiendo, Melanie, ¿qué diferencia hay de lo salado, de estos dos, salado y ácido, con lo dulce y amargo? ¿Cuál sería la diferencia para producir la despolarización?